Buenas tardes, ¿cómo están? Federico Maigo es mi nombre, titular del ISEPSI. Una vez más acompañándolos a ustedes, una vez más invitado por Mabel, a quien le agradezco esta participación, y aprovechando el espacio para hablar sobre los índices de inflación en la canasta básica de alimentos y canasta básica total. En la ciudad de Salta, informe que el ISEPSI, el instituto que yo dirijo, presentó la semana pasada, ¿no? Estamos hablando de la canasta básica de alimentos, en un 0,54% fue la inflación que registró con respecto al mes de marzo, y lo mismo sucedió con la canasta básica total, que es lo que comprende el costo de vida en los hogares. Vamos a la primera placa, ahí está, el índice barrial de precios, que es como denominamos nosotros el estudio que hacemos todos los meses desde el año 2012, el año que viene. Vamos a cumplir 10 años elaborando este informe en 18 provincias en Argentina. Lo que están viendo ustedes es el valor en pesos, no en porcentaje, sino cuánto le costó a una familia que está compuesta por 2 adultos y 2 menores en Salta enfrentar los gastos de la canasta básica de alimentos más los componentes no alimentarios. Tiene que ver con gastos de transportes, de servicios, de vestimenta, de recreación, y esa canasta estuvo en 61.747 pesos. Esa canasta es la que determina la línea de pobreza. Entonces, para el INDEC, las familias tipo que no puedan cubrir esos costos se encontrarían debajo de la línea de pobreza, como siempre explico, ¿no? Con respecto al mes de marzo, bueno, ahí está, la diferencia fue de alrededor de 300 pesos. Y con respecto a abril del año pasado, que siempre se habla también de la variación interanual, es la comparación entre el valor del mes que estamos publicando ahora, comparado con el mismo mes, en este caso abril del año 2020. Esa inflación en los últimos 12 meses fue del 32%, 32,14% para ser más exactos, ¿no? Entonces, ahí está a la vista la canasta básica total. Vamos a pasar a la segunda placa y acá vamos a hablar de cuál es la línea de indigencia en la ciudad de Salta. ¿Qué es lo que permite determinar esta línea de indigencia? La canasta básica de alimentos. Es decir, aquellos hogares que no puedan cubrir los costos de la canasta básica de alimentos se encontrarían debajo de la línea de indigencia. ¿Cuánto costó cubrir los gastos de esa canasta solamente de alimentos en un mes? 25.835 pesos. Por ahí puede haber gente que cuestione y que diga, no, yo gasto mucho más en la casa para comer, no es eso lo que nosotros gastamos, es mucho más. Puede ser. Lo que sucede es que en el relevamiento que nosotros hacemos y que hace el INDEC también, se registran solamente los precios más baratos de cada producto de los 57 que componen la canasta básica de alimentos determinada por el INDEC. Bueno, 25.835 pesos es lo que necesitó una familia tipo. No es poco tampoco, considerando que para el INDEC, en el último informe que publicó sobre pobreza e indigencia, donde se publican también los ingresos familiares, en base a la encuesta permanente de hogares, los hogares tienen un ingreso promedio de alrededor de 30.000 pesos. Entonces, no es poco, ¿no? Y si comparamos con el salario mínimo vital y móvil, en abril el salario mínimo vital y móvil estuvo en 21.600 pesos. Es decir, que con un salario mínimo se pudo cubrir solamente el 84% de esa canasta que ustedes tienen en pantalla. Y si volvemos a la canasta básica total, con 2 salarios mínimos vital y móvil, que es lo que se entiende que mínimamente una familia tiene como ingreso en un hogar, o debería tener por ley, solamente cubriría el 70% de esos 61.747 que vemos en pantalla. Es decir, necesitaría prácticamente 3 salarios mínimos vital y móvil para poder cubrir los costos de la canasta básica total y no quedarse debajo de la línea de pobreza. Vamos a la tercera placa para comparar con el año anterior. Estamos viendo la canasta básica de alimentos. Hablando del año anterior, bueno, esa variación fue del 38, casi un 39%, la inflación acumulada en estos últimos 12 meses, comparando abril del 2021 con abril del 2020. Y si la comparamos solamente con marzo, bueno, esa variación fue menor, el 0,54%. Pasemos a la próxima placa, que es todo un tema lo que vamos a ver acá.
En la canasta básica de alimentos se divide en 3 rubros. Uno que es el de almacén, otro el de verdulería y el de carnicería. El mes pasado, en abril, el que más aumentó fue el de carnicería. No es noticia, la percepción, creo yo, de todos los hogares ha sido esa, ¿no? ¿Cuánto aumentó la carne y cuánto aumentaron en realidad todos los cortes de la carne y no solo los más caros? Bueno, ese aumento fue del 6,15% dentro de la canasta básica de alimentos. Y acá me voy a detener unos minutos. ¿Por qué? En lo que va del año, el rubro carnicería aumentó ya un 34%. El año pasado, el rubro que más aumentó fue el de verdulería, un 105%, pero el de carnicería no se quedó muy atrás con respecto a toda la suba que hubo, ¿no? Fue de un 55%. Entonces, el aumento que sufrimos el año pasado también lo estamos viviendo este año, es decir, viene con un arrastre importante también. ¿Por qué sube la carne? Bueno, los productores de carne, de los cortes de carne que nosotros consumimos en el hogar, tienen argumentos, ¿no? Algunos son válidos y otros no tanto. Hay mucho de especulación también. ¿Qué pasó? Que los productos que se necesitan para el engorde de las vacas han aumentado exponencialmente. ¿Dónde? Acá en Argentina, en realidad el aumento se dio en el mercado internacional. ¿Qué pasa? Esos precios, esos aumentos se trasladan también al mercado interno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se aumenta el mercado interno, por lo tanto, el costo de producción es más alto, pero no tanto como lo vemos acá. Y hay también, ¿no?, una cuestión de concentrar el poder económico. Los grupos que exportan carne en la Argentina, los que acaparan la mayor cantidad de carne que se exporta, no son precisamente argentinos. Hay 2 grupos brasileños que entre los dos cubren el 40% de toda la carne que se exporta. Y hay un 25% de familias muy adineradas, pero que son pocas, que sí son argentinas, que concentran otro 25% más. Con eso, más de la mitad se lo llevan estos grupos pequeños, pero muy poderosos. Entonces, con las ganancias extraordinarias que obtienen por exportar carne, también quieren hacer lo propio en el mercado interno. Y no es que pierdan, jamás pierden. Los productores que exportan la carne argentina, para que tengan una idea, el año pasado, en el 2018, en abril habían exportado 76.000 toneladas de carne. ¿Cuánto creen que han exportado en abril de este año? 275.000 toneladas, casi 200.000 toneladas más. No pierden nunca y no van a perder. Lo único que pierde acá es el pueblo argentino, son las familias que tienen todos los días que afrontar estos elevados costos de los alimentos que son necesarios. Los nutrientes que tiene la carne no lo tiene un paquete de arroz, un paquete de fideo, y es mucho más económico consumir arroz y rinde más y fideo que carne. Entonces ahí tenemos un grave problema también. No me parecen mal las medidas del gobierno nacional tampoco. Esto de frenar la exportación durante 30 días no les va a afectar. Y también es toda una puesta en escena esto de hablar de que se van a perder 100.000 puestos de trabajo por frenar la exportación a quienes han obtenido, repito, ganancias extraordinarias durante mucho tiempo y que también hacen que la inflación aumente de manera sostenida y muy elevada, con un proceso inflacionario muy alto y que después pagan todos los consumidores y consumidoras argentinas. ¿Vino la respuesta del sector empresario? Sí, está bien. 9 días sin vender, sin el expendio de carne para el mercado interno, pero eso no va a afectar la provisión de carne. Así que a las familias les digo que se queden tranquilas, sobre todo aquellas que todavía pueden acceder periódicamente o habitualmente a la carne, porque está tan cara que no todo el mundo puede acceder, y sobre todo los sectores populares, que han sido los más golpeados y que siempre lo decimos. Cada vez que hay crisis, los pobres se vuelven más pobres y les cuesta mucho más cubrir los costos de la canasta básica de alimentos, y por eso después se recurre a centros alimentarios que hay distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, esa era la presentación del IBP de abril y con ese apartado de la carne. Muchas gracias. Buenas tardes.